respecto al trabajo de nuestra primera entrega. Vamos a hablar sobre el análisis de la inflación, el desempleo y el PIB en Colombia. Nosotros vamos a hablar principalmente sobre la ciudad de Bogotá. Vamos a especificar el desarrollo de la economía en cada uno de estos aspectos y lo vamos a realizar mediante una línea correspondiente del año 2018 al 2022. Entonces, para iniciar, hablaremos sobre la inflación, comportamiento de la inflación y diferentes regiones en Colombia. En este caso, pues como les mencionaba, Bogotá. Buenas noches, profesora y compañeros. Voy a hablar sobre la inflación en Colombia en los últimos 5 años. Entonces, la inflación en Colombia tenemos para el año 2018 de un porcentaje de 3,18, teniendo las variaciones más altas en educación del 6,38%, salud del 4,33%, vivienda del 4,3% y transporte del 3,73%. Para el 2019 tenemos la inflación del 3,80, en el cual los porcentajes más altos se presentaron en las bebidas alcohólicas del 5,80, en educación del 5,75, bebidas alcohólicas y tabaco del 5,48, restaurantes y hoteles del 4,23%. Para el 2020 tenemos un porcentaje de inflación del 1,61, que para este año se registró pues el más bajo por las consecuencias del COVID-19. Para el año 2021 tenemos la inflación del 5,62, en el cual pues el país se estaba recuperando tras la pandemia del COVID-19. Para el año 2022 tenemos el porcentaje más alto en la historia pues, de Colombia, la cual es del 13,12%. Este porcentaje pues lo saca el DANE anualmente y pues fue la cifra más alta a partir desde marzo de 1999. Seguimos con el análisis comparativo de la inflación por regiones. En Colombia sabemos que la inflación se mide en Colombia a partir del índice de precios del consumidor, IPC. Entonces, para tener como un buen análisis, cogimos el IPC por regiones, teniendo las ciudades como más representativa de cada una de estas regiones. Entonces, para el año 2018, vamos a comparar, escogimos la región andina con Bogotá. Para el 2018, la inflación en Bogotá fue del 3,06%, a comparación de Barranquilla, que tuvo un mayor IPC del 3,69. Por debajo de Bogotá está Valledupar con un 2,37%. Aquí vemos pues que están representando todas las regiones de Colombia y pues vemos bien como la comparación entre cada una. Para el año 2019, Bogotá presentó una inflación del 3,49. Por debajo tenía por encima tenía a Riohacha con el 4,79 y por debajo tenía a Neiva con el 2,72%. Para el año 2020, Bogotá tuvo una inflación baja, que era del 1,17%, teniendo a Cúcuta con un 2,89, como para tener la referencia, e Ibagué con el 0,22%. Tenemos para el 2021 la inflación en Bogotá del 4,62%, frente al IPC de Santa Marta, que presentaba un 8,99%. Bogotá tuvo pues en este año una variación baja en electricidad, que fue de un 13,08 frente a las demás ciudades. Para el año 2022 tenemos a Bogotá con una inflación del 12,35, el cual se encuentra por debajo frente a las demás regiones. Se encuentra
por debajo de Cúcuta, que Cúcuta obtuvo un 16,34% y por encima de San Andrés con un 12,27%. Entonces, pues aquí Bogotá se encontró como en la mitad de varias regiones. Eh, Continuamos con cómo ha sido la inflación en tu región o ciudad, clases de inflación, las causas y consecuencias en tu ciudad o región. Entonces, aquí pues escogimos Bogotá con la región andina. La inflación para Bogotá para el año 2023 fue del 4,86%, con una variación del IPC del 5,80%. La capital estuvo entre la cuarta inflación más alta con 0,89, ubicándose por encima de Montería con 0,87 y por debajo de Cartagena con 0,94. El incremento de los precios en Bogotá fue principalmente en gastos como son alojamiento, agua, electricidad, gas y combustibles, el cual aumentó los precios en la canasta de bienes y consumos, puesto que si la gasolina subió en este entonces, pues se hacía más caro como el transporte de dichos productos. La inflación en Colombia la inflación en Bogotá es acumulada y se ve como la causa de la inflación en Bogotá, puesto a la reactivación económica por la pospandemia y el conflicto en Rusia y Ucrania. em, por la pospandemia, puesto que todas las personas frente al confinamiento, después del confinamiento, empezaron como a querer salir y buscar todos esos productos que dejaron a un lado. Por eso la inflación empezó pues a, 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 a subir. El conflicto de Rusia y Ucrania ha impactado los precios del petróleo y sus derivados, eh, teniendo pues un impacto directo en el precio del transporte de ciertos alimentos, en el cual pues está incluido los insumos para los alimentos de animales de las granjas. Esto ha ocasionado que aumenten los precios en los alimentos y bienes de consumo diario. Listo, entonces acá como conclusiones y recomendaciones, de acuerdo con lo que mencionó mi compañera Daniela, podemos evidenciar que Bogotá fue la ciudad que menor inflación presentó durante el año 2022, pues teniendo en cuenta que Colombia superó el nivel de inflación que no se veía desde hace 23 años. Pues ya mi compañera también habló sobre los productos que más influyeron en este eh, alto nivel, pues los alimentos, bebidas, restaurantes, hoteles. ¿Cómo podemos de pronto evitar a disminuir la inflación? Digamos que pues en esta ocasión estamos hablando de Bogotá, pero pues a nivel general sabemos que el consumo de energía es uno de los principales factores que influyen en el alto nivel de inflación, aunque sabemos que nosotros necesitamos de gasolina, de electricidad y de luz pues para poder sobrevivir. Una manera muy importante es tratar de disminuir estos costos. Adicional, también tener en cuenta los niveles de endeudamiento de las personas, aunque nos damos cuenta que para este 2023 los créditos bajaron, pues dado que mucha gente se endeuda y también es uno de los factores pues que aporta en grande a la inflación debido a la alta tasa en interés. A continuación, entonces vamos a hablar sobre el comportamiento del desempleo en Colombia. Buenas noches. Bueno, principalmente la información que se relacionó en este trabajo, en este punto, fue sacado por la página del DANE con la información anual que ellos sacan con respecto al desempleo en Colombia. Primeramente tenemos que en Colombia en el año 2018 su tasa de desempleo fue del 9,7%, que para el año 2019 aumentó al 10,5%. Eh, para el año 2020, Colombia tuvo una tasa de desempleo del 15,9% debido a la pandemia, que fue algo que relativamente afectó a toda la población.
Para el año 2021, este disminuyó a 13,7 y para el año 2022, este disminuyó a 10,3. Acá podemos ver la gráfica representativa y teniendo en cuenta lo siguiente, como grupo nosotros escogimos a Bogotá y a la región andina para ver la tasa de desempleo de cada uno de ellos. Como dije anteriormente, esta información también la sacamos de la página oficial del DANE y los reportes que sacan anualmente, teniendo así en cuenta que en Bogotá para el año 2018 el nivel de desempleo fue del 10,5, pero para el 2019 aumentó al 10,9. En el 2020 se mantuvo esta cifra y para el año 2021 aumentó al 16,0%, que para el año 2022 aumentó aún más en 18,2%. Acá tenemos la tabla representativa y vamos ahora a explicar de la región andina. Ya las gráficas y la representación de la región andina se sacó del boletín técnico del GEI, que se saca también por el DANE, y obtenemos las siguientes cifras. Para el año 2018 en la región andina hubo una tasa de desempleo del 11,4%. Para el 2019 obtuvimos una tasa de desempleo del 11,7%. Para el año 2020 obtuvimos una tasa representativa que aumentó al 17,9, perdón. Y para el año 2021, este disminuyó el 15,2%. Para el año pasado, 2022, obtuvimos una baja del 11,4%. Y acá lo podemos ver en la tasa representativa, donde el aumento que se ve evidentemente fue en el 2020. Listo, como conclusiones y recomendaciones respecto al comportamiento del desempleo, pues evidenciamos que para Bogotá finalizando el año 2022, pues sí, se situó en un 9,1%, comparando con a los años anteriores, 2019 y 2020, pues este nivel disminuyó. Eso significa que pues para estos últimos años la gente estuvo más ocupada con respecto a los años anteriores. También hablamos sobre los sectores que más aportaron en la disminución del desempleo, que son las empresas manufactureras, administración pública, defensa, salud, y pues que Bogotá, esto es muy importante tenerlo en cuenta, aportó la mitad del nivel de desempleo, de la baja del nivel de desempleo en todo el país, pues dado que Bogotá es la ciudad, la capital y la ciudad prácticamente más grande. Como recomendaciones que podemos dar, pues creemos que es necesario la implementación de programas y herramientas en diferentes sectores económicos que fomenten el empleo, teniendo en cuenta los diferentes grupos poblacionales, y pues dirigirse a toda la población y pues región a tener una empleabilidad donde se garantice el pago de su seguridad social y pues de un contrato formal, ya que pues también evidenciamos un alto porcentaje en personas que trabajan en empleos informales. Bueno, para continuar, vamos a hablar sobre el comportamiento del PIB en Colombia en los últimos 5 años. Buenas noches, mi nombre es Karen Lorena Moreno. Les voy a hablar sobre el comportamiento del PIB en Colombia. Para comenzar, pues como definición, el PIB es el Producto Interno Bruto, es un indicador que refleja el valor del mercado de todos los bienes y servicios que se producen en un país o en un sector definitivo o definido. Bueno, a continuación tenemos una tabla que nos muestra como la variación durante los últimos 5 años y pues también incluí parte del primer trimestre del presente año. Como se puede observar, pues en el año 2018 el PIB en Colombia tuvo un incremento del 2,6 con respecto al año 2017, con una diferencia de 12 décimas y que fue del 1,4% en el año 2018.
También, pues, Colombia se ubica en uno de los países que publican el PIB y se ubica en el ranking número 40 en ese año con un, con un 2.882 millones de euros. En 2019 el Producto Interno Bruto también en Colombia tuvo un incremento del 3.2% con respecto a 2019, con una tasa de diferencia de 6 décimas. Y en el 2019 el PIB fue de 288.546 millones de euros, ubicado también en el número 41 de los 196 países que publican esta información. En el 2020 tuvo una caída, como se refleja, y esto pues hago un paréntesis, es debido a la pandemia, que creo que afectó no solo a Colombia, sino también a otros países. Tuvo una caída del 7.3% respecto a 2019, con una tasa de diferencia de 105 décimas. Y también pues se ubicó en el rating número 44 con un valor de 236.708 millones de euros. En el 2021, el Producto Interno Bruto en Colombia tuvo un incremento del 11% con respecto a 2019, una tasa de diferencia de 183 décimas mayor a 2020, que fue pues de menos 7.3% en el 2021. Y se ubicó en el puesto número 43 de los 196 países con 269.121 millones de euros. En el 2022, el Producto Interno Bruto en Colombia tuvo un incremento del 7.5% respecto a 2021, con una diferencia de 35 décimas menor que 2021, que fue del 11%. O sea, aquí también hubo como una caída, pequeña caída. En el 2022 también el PIB se ubica en el puesto número 41 de los 196 países con 326.356 millones de euros. Y en el trimestre que va corrido de este 2023, el Producto Interno Bruto en Colombia creció un 1.4% con respecto al anterior trimestre del año 2022. Pues digamos que acá esta información la podemos como confirmar con la página del DANE, que es quien nos otorga esta gráfica. Y acá pues se refleja, es evidente que en el 2020 sí hubo una caída y como decimos, pues no fue solamente en Colombia, sino creo que también afectó a varios de los países. Esta tabla, este gráfico se sacó de la página del DANE y la anterior información se sacó de la página datosmacro.com. A continuación, mi compañerito Hola, muy David. buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Pues, mi nombre es David Pérez Cuesta y en en esta ocasión voy a presentarles cuáles son los sectores de la economía que han presentado un aumento y disminución en el PIB. También voy a analizarlo y mostrarles pues las evidencias de este crecimiento y disminución de ciertas áreas. Pues hay 12 sectores económicos en Colombia, pues que son los que mueven la producción en sí. Eh, esos 12 sectores, eh, de esos 12 hubieron 4 que presentaron un aumento y 4 que pues no decayeron en números menores, pero sí presentaron pues un número más bajo que los otros 4 mayores. Los que mejor presentaron un mejor porcentaje fueron el comercio, administración pública y defensa, industria y manufacturas y actividades inmobiliarias. El comercio presentó un 17.76% en el aumento pues del PIB. La administración pública y defensa un 15.09%. Industria y manufacturas un 11.52%. Actividades inmobiliarias un 9.6%. Aquí podemos ver que a pesar de que hubo pandemia por medio, Colombia desde 2020, 2021, 2022 supo estabilizar
el PIB y tenerlo pues estable. Incluso hubieron varias áreas que subieron a pesar de las dificultades económicas que presentó el PIB. Una de estas áreas que presentaron una baja y que incluso pues refiriéndonos a varios años anteriores, antes de hoy, que presentaron como una baja en el PIB, que antes siempre mantenían como arriba, actividades financieras, 4.8%, muy bajo a años anteriores de hoy. Suministros de energía también cayó mucho, el 3.48%. Actividades artísticas, que pues en Bogotá se ve mucho el arte, yo en 2.85%, información y comunicación un 2.7%. También la minería, compañera, me colabora con la gráfica. Más abajo, abajo. Eso, listo, ahí, me colabora. Pues ahora podemos ver las actividades económicas que presentaron un mayor aumento y las que, pues, por el contrario, pues, respecto a años anteriores bajaron mucho. Y también podemos ver la información y comunicación que está abajo, incluso podemos ver la minería que está con un 5.29%. Entonces, aquí nos representa bien el aumento, esos sectores que representaron un aumento, que al contrario representaron una baja en el PIB. Baja, compañera, para el otro punto, por favor. Ahí, en el 6, en el 6. Ya, listo. Paso al punto C, que dice cómo ha sido el PIB en tu región. Escoge, pues, que tenemos que escoger una región. En este caso, nosotros escogimos la región de, pues, Bogotá. Escogimos una ciudad que es muy grande y nos representa muy bien en Colombia. Ese crecimiento del PIB. A diferencia de otras regiones, por ejemplo, como Antioquia, Bogotá se mantuvo y tuvo un crecimiento del 9.9% con respecto al año 2021. En sí, o sea, subió mucho a pesar de como ya había hablado antes, de la pandemia. Superó los niveles de pandemia de prepandemia registrados. Aquí se ve con un 114.1% de los valores registrados en el 2019. O sea, vemos cómo Bogotá, a pesar de las adversidades, se mantuvo en un nivel alto e incluso pudo superar los niveles de años anteriores. Incluso podemos ver que hubieron varias sectores que colaboraron mucho al alza del PIB. ¿Me ayudas, baja a la última gráfica, por favor? Ahí, listo, démosla ahí. Vemos cómo el comercio al por mayor y por menor tuvo un alza del 2.7%. Vemos como, por ejemplo, actividades artísticas y de entretenimiento, como hablaba antes de las actividades artísticas, que siempre mantienen una suba alta, y el entretenimiento subieron al 1.6%. También vemos como la construcción se mantuvo en 1.1% y las industrias y manufacturas se mantuvieron en 1%. Estas son las 4 sectores de economía que en Bogotá contribuyeron al total mucho en el alza del PIB. Con eso concluyo. Listo, profesora, de antemano, muchas gracias. No te finalizo el video sin antes nombrar mis compañeros: Erika Julia Castañeda Sánchez, Daniela Victoria Rengifo, Karen Lorena Moreno, David Enrique Pérez y quien les habla, Jenny Romero. Muchas gracias, profesora, de antemano.